Es momento de someter este tipo de temas o algunos ribetes de este tema surgido hoy en análisis aquí en la jornada. Por eso queremos establecer ya un contacto vía Zoom con Juan Martens, doctor en criminología. Ante todo te saludamos, Juan, ¿cómo estás? Elvio te saluda. Buenas tardes, Elvio, Gaby, a las órdenes. Bueno, sin hablar netamente de la sanción, pero sí ocuparnos de una parte de lo que le preocupa a Estados Unidos llamado Hezbollah. ¿Por qué la alerta que tiene Estados Unidos desde hace mucho tiempo con este nombre, Juan? Con esta organización. El Hezbollah es un grupo internacional terrorista fundamentalista vinculado y con base en un partido en el Líbano que ha cometido diversos atentados terroristas a lo largo del mundo donde estuviese algún interés norteamericano desde el año 82 en el que se funda y incluso se le vincula con el atentado en 1994 con la AMIA, con la Asociación Mutual Israelita de la Argentina, en donde murieron 85 personas en el año 94. Es decir, es un grupo vinculado a un partido político que incluso tiene presencia parlamentaria, pero que es calificado como terrorista. La vinculación en nuestro país en los últimos años incluso se lo ha relacionado con el primer comando de la capital, se lo ha relacionado con cárteles mexicanos, con cárteles colombianos. Es decir, estamos hablando de una organización transnacional vinculado al crimen organizado, vinculado al tráfico de drogas, vinculado al lavado de activos. Es decir, es un grupo sumamente peligroso y lastimosamente con una presencia hace bastante tiempo en la zona sudamericana y de países como Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, México, Paraguay, Estados Unidos. O sea, es un grupo con posibilidades de acción a lo largo de prácticamente toda América, Elvio. Es muy grave que se comente que referentes de nuestro país y referentes políticos en muchos de los casos hayan participado de reuniones con gente de Hezbollah negociando contratos, decía en parte el escrito de Estados Unidos. Tal vez no entremos en esas, Juan, pero quería preguntarte si combina sus acciones del Hezbollah. Por un lado, lo que tiene que ver con cuestiones de contratos con el Estado, contratos privados para negocios, entre comillas, lícitos por un lado, pero manteniendo la otra ala terrorista y que justamente consiste en recaudar los recursos necesarios para llevar adelante esas acciones. El terrorismo tiene esa naturaleza de, por un lado, estar realizando acciones donde se le mata a muchísima gente, es decir, gobernar e imponer sus ideas a través del terror, y por otro lado, recaudar dinero, recaudar fondos para que se lleven adelante esas acciones. Y lastimosamente esta parte de la recaudación es la que tiene su pata principal y fuerte en la zona de la triple frontera, Brasil, Argentina, Paraguay e incluso Venezuela, México, Chile y otros países. Entonces ahí es que aparece lo peligroso de que A ver si podemos recuperar con Juan. Se nos congeló un ratito haciendo el análisis de las acciones que emprende el Hezbollah. Por un lado, en la recolección de recursos, que es lo que les permite a ellos después elaborar los planes que tienen a manera de agenda oculta, y en algunos de los casos bastante a la vista, como tiene que ver el ala terrorista, con el cual ellos disputan su respectiva guerra en otros puntos del mundo. Sin embargo, utilizan a diferentes países y estaba justamente haciendo referencia a la triple frontera como uno de los puntos en donde tiene su radio de acción para poder justamente recurrir a esto. Vemos si podemos recuperar contacto con Juan. Estábamos en un análisis muy importante en ese momento para conocer justamente cómo es la organización, de la cual muchas veces escuchamos solamente los nombres, pero justamente empezaba a refrescarnos de qué se los acusa en el continente, y mencionando justamente lo ocurrido en la década de los 90 con el atentado a la AMIA. Así que vamos a ver en un momento dado si podemos retomar con Juan, doctor en criminología, para seguir abordando el tema Hezbollah. Uno se pregunta, y era justamente la consulta de inicio, ¿por qué preocupa tanto a Estados Unidos justamente ese perfil, esa guerra terrorista que emprende en diferentes países del mundo, incluido
a Estados Unidos. Vamos a ver si podemos proseguir, aunque sea de manera telefónica, con Juan Martens. A ver, Juan, si nos escuchás, al menos de manera telefónica, para ir complementando este análisis que hacías. Sí, te decía justamente antes de perder la señal de que lo peligroso es de que efectivamente incluso con contratos estatales y actores estatales se contribuya con el terrorismo, porque la parte en donde el terrorismo tiene acciones en nuestro país es justamente en la recaudación de fondos, y esa recaudación de fondos, ese dinero, es lo que posibilita estas muertes masivas, estas destrucciones masivas que ocurren en cualquier parte del mundo. De allí es que efectivamente el terrorismo, como su nombre lo dice, es una amenaza global, es una amenaza que no tiene fronteras, y son acciones transnacionales que muchas veces tienen inicio, continuidad o preparación en más de 1, 2, 3 o 4 países. Y es absolutamente preocupante que en nuestro país sea o siga siendo una base de recaudación de estos dineros que se destinan al terror. Doctor, ¿cuál sería uno de los países de mayor interés, por decirlo, de este grupo terrorista, criminal? Me refiero a dónde pudo haber sembrado la mayor cantidad de raíces, de dónde saca mayor provecho para luego continuar expandiéndose como bueno, bien se sospecha en países como el nuestro, por ejemplo. Sin entrar a estigmatizar a ningún país, la diáspora libanesa vinculada a un sector de la religión musulmana, que son los chiitas, que es esta parte de los musulmanes en donde están justamente insertos el grupo Hezbollah, que representa un 10%, digamos, de toda la religiosidad y de toda la cantidad de musulmanes en el mundo. Y esto está, por tanto, muy vinculado con esta diáspora libanesa que se dio por distintos contextos en Oriente Próximo. Y allí aparece fuertemente América Latina, Brasil, Argentina, les decía, Venezuela, México, Colombia, Estados Unidos, Chile. Y si nosotros miramos las acciones que se han tenido en los últimos años, vemos que en el año 2000 en Colombia se desarticuló una red gigantesca de apoyo al Hezbollah. Incluso en el año 2008 un banco, el Banco Sur de Venezuela, fue clausurado prácticamente porque realizaba transacciones millonarias para el Hezbollah. En el año 2011 Brasil detuvo a otra gran cantidad de personas también vinculadas a este grupo, y en el caso paraguayo el clan Baracar, al cual se le relaciona también bastante con esta acción o con este grupo. Entonces nos damos cuenta que es, como les decía, tiene presencia internacional en demasiados países, porque en esta parte del territorio, salvo el caso puntual del 94 en Argentina, donde se produjo 85 muertos, la pata contributiva de América del Sur es la de financiamiento del terror, es la provisión de dinero que posibilita estas destrucciones masivas, porque si miramos el antecedente de las acciones terroristas del Hezbollah desde su fundación en el año 1982, se han dado más de 100 atentados terroristas alrededor del mundo en donde haya presencia norteamericana o de sus aliados. Estamos hablando de Francia, de Kuwait, Israel por sobre todo, porque justamente Hezbollah tiene esta particularidad de definirse como una resistencia libanesa ante la invasión israelita también. Entonces es una cuestión súper compleja que nos atraviesa lastimosamente y que ha tenido la posibilidad de expandirse en nuestro territorio con una complicidad institucional y de altas autoridades, lo cual es absolutamente preocupante y grave. Es difícil pensar, Juan, que de ser necesario para la causa de Hezbollah pasen de la cuestión meramente recaudativa aquí en este lado del mundo a acciones terroristas si ellos consideran necesario para conseguir objetivos. El terrorismo utiliza la muerte masiva y la destrucción masiva allí donde lo consideren. Si fueron capaces de atentar en el año 94 contra la AMIA en Buenos Aires, ¿quién
nos garantiza de que algún día no se les ocurra atentar, Dios nos libre y guarde, contra la represa de Itaipú, por ejemplo, o contra la represa de Yacinetá. O sea, estamos hablando de un grupo muy, muy peligroso con el que tenemos que tener muchísimo cuidado, y en la medida que Paraguay, Brasil o Argentina se relacione y fortalezca sus vínculos comerciales y diplomáticos con Estados Unidos, por ejemplo, se convierte también en un territorio posible de atentados más allá de las simples recaudaciones. Por eso es que es asustador lo que hoy se reveló, y que estas relaciones se ven en tan altos niveles del gobierno nacional. Realmente es una declaración que nos tiene que hacer tomar conciencia de la gravedad del asunto. Esto debe preocupar también, doctor, en el ámbito de la cantidad de facciones criminales también, que de hecho están instaladas en nuestro país. Parece como que se ven seducidos por muchas vulnerabilidades que tenemos de por ahí en materias estructurales, materias de seguridad. Pero debería preocupar también la cantidad de facciones criminales que ya tenemos, que son de otros países y que se vienen a instalar acá. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el tráfico de drogas, que se dan redes, pero Paraguay se ha convertido en un puerto importante también en todo lo que tiene que ver con esta materia. ¿Debe preocupar también eso cuando hablamos de una posible presencia del Hezbollah acá, algún tipo de vínculo? Y esta vulnerabilidad de nuestro sistema de gobierno y político, y la cooptación que hacen actores criminales con relación a parlamentarios, con relación a jueces, a fiscales, hace efectivamente que ejerza un efecto llamada a otros grupos criminales. O sea, le ven a nuestro país y la debilidad institucional de nuestro país como una oportunidad para fortalecer sus acciones y enraizarse cada vez más. De hecho, se habla cada vez más de la vinculación entre el Hezbollah y el Primer Comando Capital, que es un gran grupo criminal transnacional de base brasileña que está presente en nuestro país, y hemos visto operando con protección policial, con protección institucional, viviendo en los mejores barrios de Asunción, ¿no? Entonces, es un punto central el que planteas ahí, porque efectivamente, en la medida que ven parlamentarios cooptables, parlamentarios comprables, autoridades comprables, esa es una oportunidad que tiene el crimen organizado para poder fortalecer sus acciones y sus vínculos en nuestro país. Y como bien lo dice un colega mexicano, el crimen organizado es fuerte en la medida que se organiza en redes de poder hegemónico, es decir, vinculaciones entre lo público, lo privado, y utilizando esta estructura pública para fortalecer sus acciones. Porque ningún grupo criminal puede actuar si no tiene una connivencia institucional. Es necesaria esta connivencia institucional para que efectivamente puedan realizar sus acciones. Y ahora el gobierno de los Estados Unidos nos da esta prueba efectiva de que cientos de parlamentarios o varios parlamentarios han estado al servicio de cuestiones ajenas al bien común, y por tanto facilitando las acciones de la criminalidad organizada. Y al hablar, Juan, de políticos, de la clase política, que es la que toma las decisiones, las riendas del país, por más que se niegue esa vinculación y esa intromisión en el Poder Judicial, automáticamente también arrastra consigo al Ministerio Público, a los jueces, a los magistrados, todo lo que se pueda cooptar o comprar. Y siguiendo esta línea que planteas, Elvio, no nos olvidemos que Velázquez fue el fiscal general adjunto de la zona de la Triple Frontera. No es casual, por tanto, que hoy, unos años después, tengamos el señalamiento público que hace Estados Unidos de su directa participación con grupos terroristas. Es muy fuerte que un ex fiscal general del Estado encargado de la persecución y de la lucha contra estos grupos estén vinculados directamente y haciendo negocios con grupos terroristas. O sea, entonces ahí vemos justamente esta cooptación institucional que se da y en qué manera estos territorios ocupados o compartidos entre el Estado y criminalidad organizada van permeando las instituciones. La pregunta es, ¿Velázquez es el único que está vinculado con el crimen organizado y el Hezbollah hoy dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público? ¿Por qué el Ministerio Público no abre investigaciones? ¿Por qué el Ministerio Público no está
teniendo líneas de acción e investigación en ese sentido. Es posible que un fiscal con 17 millones de guaraníes al mes viva en un country en donde los precios de los inmuebles rondan los 3 millones de dólares. ¿Es posible todo esto si no hay una cooptación y cooperación con el crimen organizado? Estas son algunas de las preguntas molestas que hace la criminología, pero que tenemos que poner sobre la mesa para tratar de abordar el problema. La triple frontera, Juan, ¿es la pecera ideal para el radio de acción que ellos pretenden? Es ideal realmente por las cuestiones geográficas, por la permeabilidad de la frontera, por lo fácil y porosa que es el cruce entre uno y otro lado, y también estas comunicaciones con prácticamente todo el mundo que ofrecen los aeropuertos de tanto Foz del Iguazú, el aeropuerto de Iguazú, el aeropuerto de Ciudad del Este, y esta multiculturalidad que hace que mucha gente pase desapercibida. O sea, tampoco vamos a caer en el simplismo de querer o de vincular una religión con el terrorismo, pero efectivamente pasan desapercibidos en medio de esa gran cantidad de gente, estos fundamentalistas chiitas que son partidarios del Hezbollah, que incluso extorsionan a sus propios compatriotas para que contribuyan de manera forzada al mantenimiento de esta causa, porque recordemos, el Hezbollah es visto como un partido por un sector de esa gente. Acá en nuestro país todo es justificable, incluso un ministro de salud hablaba de las bondades de fumar, cuando que el enfoque refería en ese momento, por imperio de las circunstancias, a hablar de un mayor impuesto incluso para el tabaco. Y decías, algunos los ven como un partido político a Hezbollah. Y si tuviéramos que hablar desde ese perfil que algunos le dan de político, hoy lo que dijo la embajada me sonó como incompleta, Juan, porque habla de que hubo pagos de Horacio Cartes a legisladores para comprar lealtades, sin embargo no los nombró. Yo desconozco si eso forma parte de una gradualidad que tiene Estados Unidos y que en algún momento lo va a hacer, pero se expresaban ellos en la necesidad de apoyar a quienes el pueblo paraguayo elija de presidente, sea quien sea. Sin embargo, la información es poder y poder de decisión electoral. Hay muchos de esos legisladores que posiblemente cuando sepamos los nombres ya va a ser tarde porque ya van a estar en el recutú. Qué oportuno hubiese sido que ahora ya tengamos esos nombres y tener ese poder de información y de decisión a la hora de saber a quién uno va a votar. Por eso hay muchos cuestionamientos al anuncio hecho también por ese lado, porque no se ha desnudado a quienes están tal vez buscando una banca en el Congreso, y si hablamos Vox Populi incluso se saben los nombres. A mí me hubiese encantado tener la lista de los 40 o 50 diputados y senadores quienes estuvieron votando a cambio de recibir dádivas, de recibir 10.000, 5.000, 50.000 dólares. Incluso Cachito Salomón había dicho alguna vez, si me remito a las expresiones de Cachito Salomón, que Alaverna recibía 100.000 dólares por mantener y defender las posiciones de Horacio Cartes en el Parlamento. Pero más allá de aquello lo que a mí me gustaría, Elio y Gaby, creo que es función de la Fiscalía General del Estado darnos estos nombres, abrir una investigación e impedir que estas personas sigan ocupando cargos dentro del Parlamento. Y esto del anuncio que hizo el embajador, tenemos que vincular necesariamente con la narcopolítica. ¿Cuántos de estos legisladores reciben dinero de actores del narcotráfico o son directamente actores del narcotráfico? Porque entre recibir dinero de Cartes y recibir dinero de actores del narcotráfico hay una línea muy fina, y de hecho se han denunciado también en ese sentido y se han dado nombres. Insisto, me hubiese gustado, así como decís, tener ya esa lista hoy antes de las elecciones, pero lastimosamente esa no es función de la embajada norteamericana, y ojalá nuestras instituciones estén a la altura de estos anuncios y abriguemos esperanzas que el nuevo fiscal general del Estado nos dé esa posibilidad de conocer, e incluso una vez
electos en el Parlamento, vueltos en sus asientos, sean procesados y encarcelados, porque son delincuentes, son personas que cometieron delitos, que no pueden seguir siendo funcionarios públicos, incluso que deben ser inhabilitados para próximas elecciones, y es una forma tal vez de garantizar que impidan que sigan llegando al poder el viernes. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy válidas las afirmaciones que nos diste, tu opinión, así que te vamos a estar molestando, como siempre, ante este tipo de temas. Muchísimas gracias, Elvio, y a las órdenes. Un abrazo grande a Juan Martés, doctor en criminología, dándonos una visión de qué es el Hezbollah, por qué preocupa tanto a Estados Unidos, cómo se mueve en parte de nuestro país, puesto que están instalados en la triple frontera, y a decir de él, un sitio ideal para maniobrar.